Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí iniciando una sesión más de este módulo denominado Evaluación y Didáctica de la Educación Superior. En esta ocasión quiero platicar un poco con ustedes acerca de todo lo que hemos estado leyendo, revisando, discutiendo referente a los diversos temas que se abordan en este módulo. Y quiero también hacerles comentarios respecto de el trabajo final, que es un ensayo, algo bastante sencillo, que nos permitirá de alguna manera, bueno, conocer el punto de vista, conocer la opinión de todos ustedes. Este módulo de didáctica y evaluación de la educación superior lo iniciamos haciendo una contextualización de la educación del siglo XXI. Para ello, revisamos y leímos un reporte alarmante para algunos, satisfactorio para otros y prometedor para muchos respecto a la educación superior en México. ¿Hacia dónde va? ¿En dónde está y hacia dónde va la educación del siglo XXI? Aquí, bueno, encontramos cosas como que en un futuro no muy lejano, ya muy próximo, las personas van a ser contratadas no por lo que saben, sino por su habilidad para aprender, esta disponibilidad que se debe demostrar para aprender, no nada más de nuestra área, sino de todos los aspectos que se deben de tener en cuenta. También revisamos cosas como que en un futuro también México será uno de los países, uno de los primeros 10 países en cuanto a la producción de empleos. Es decir, de acuerdo al reporte de Compara Carreras 2017, México estará entre el octavo lugar en cuanto a la generación de empleos. Y otra cosa muy interesante que nos maneja este reporte es que un alto porcentaje, no recuerdo bien si el 65% de los empleos que se van a ofertar dentro de algunos años todavía no se generan. Entonces creo que ese es un área de oportunidad para la educación superior y que nos permita entonces eh, entrenar, por así decirlo, preparar, enseñar, desarrollar en nuestros estudiantes todos estos requerimientos y estas características necesarias. ¿Por qué digo que es un área de oportunidad? Porque a mí me parece que por primera vez las instituciones de educación superior, las IES, tendremos la oportunidad de incidir en el perfil de los futuros trabajadores, de los futuros profesionistas que se van a enfrentar a la realidad allá afuera. Durante mucho tiempo esto ha venido ocurriendo al revés. Es la empresa, la industria, el mundo laboral el que nos dice qué tipo de profesionistas necesita, qué tipo de profesionistas desea y corresponde a las IES formarlos, capacitarlos y entrenarlos de acuerdo a las condiciones y requerimientos que nos marca la empresa. Hoy estamos ante esta gran disyuntiva. Las universidades podemos incidir directamente en el perfil laboral de los futuros trabajadores. Y eso a mí me parece una oportunidad importante y que no debemos dejar pasar. Otra cuestión importante también en este reporte es que nos brinda un panorama internacional, pero específicamente, y creo que esto es lo rico de este material, es un panorama nacional. A pesar de todas las situaciones económicas y políticas que hemos vivido en este país, creo que a nivel de educación superior, y bueno, y me faltó decir, a pesar de los recortes presupuestales que nos han hecho, creo que la educación superior no está tan mal. Hemos estado haciendo bien las cosas y nos hemos tenido que ir adaptando, que ir asumiendo los nuevos cambios
que se han ido dando en el contexto internacional y en el contexto nacional. Algo muy importante también que hemos hecho las IES es aprender e incluir dentro de nuestros planes y programas de estudio la educación en línea, las tecnologías de la información y la comunicación, y eso a mí me parece un gran logro de las instituciones de educación superior. Esto es lo que revisamos en la primera parte de este curso. Posteriormente, en un segundo momento del curso, revisamos, perdón, revisamos una lectura que, a pesar de ser una lectura que nos habla de los desafíos y de los nuevos retos del docente y del estudiante en el siglo XXI, no deja de ser interesante, ¿sí? Nos hace un planteamiento bastante enriquecedor de la didáctica y sus orígenes. Nos habla específicamente de el punto medular de la didáctica, es decir, no debemos de perder en cuenta los docentes que la didáctica, independientemente del modelo educativo, independientemente de la teoría pedagógica, es algo de lo que debemos saber y de lo que debemos conocer. Es decir, los docentes y ahora también los estudiantes debemos de aprender cómo enseñar, de qué o a qué nos tenemos que allegar para poder enseñar de acuerdo a los nuevos requerimientos actuales. Y bueno, otro punto importante también que revisamos en este tema es todo lo que tiene que ver con, perdón, todo lo que tiene que ver con los cambios que hoy en día se están enfrentando. Estamos dejando de tener ambientes presenciales de educación para empezar a generar y a construir. Los docentes hemos tenido que aprender, y los estudiantes también, aunque para ellos ha sido un tanto cuanto más fácil, aprender a trabajar, aprender a enseñar, aprender a planear en ambientes virtuales. Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo ahora, ¿sí? La enseñanza superior, obviamente, al igual que muchas otras cosas, ha ido cambiando, ha ido modificándose. Y entonces tenemos que, tanto instituciones como docentes, estar ad hoc a estos cambios que se están generando. Y bueno, no podemos perder de vista, compañeros, que esto también en buena medida tiene que o ha ido involucrando cada vez más a los estudiantes de los niveles superiores. Hace algunos años, un alto porcentaje de la responsabilidad del proceso de aprendizaje, no nada más de enseñanza, de aprendizaje también, recaía en el docente. Hoy día, la responsabilidad del proceso de aprendizaje recae en un alto porcentaje en el estudiante. En ciertos modelos, en ciertos diseños, esto es única y exclusivamente responsabilidad de los estudiantes en este sentido. Los docentes tenemos que allegarles los materiales, las actividades, las herramientas para que se apropien del aprendizaje, pero son los estudiantes quienes tienen que asumir el compromiso y la responsabilidad de caer bien en este terreno, saber caer, saber cómo manejarlo, saber cómo enfrentar estas nuevas exigencias didácticas, estas nuevas exigencias educativas. Creo que eso es uno de los cambios más importantes que se han dado en el terreno y en el ámbito de la educación superior en el siglo XXI. Otro punto y otro aspecto que también abordamos en este curso de didáctica de la evaluación superior es el que tiene que ver con los fines de la educación. Y aquí abordamos y revisamos a un autor
Bueno, es un escrito que hace la colega, Alejandrina Hernández Carballido, de un autor de hace 50 años aproximadamente, Alfred North Whitehead. Él nos habla precisamente, si nosotros, a mí el texto de Whitehead me gusta mucho, porque cada vez que lo leo pareciera que lo escribieron la semana pasada, que él lo escribió la semana pasada. Lo sigo sintiendo muy actual y muy vigente. ¿Y por qué pasa esto? Y yo lo voy a explicar y a decir de esta manera. Yo creo que pasa porque independientemente del modelo educativo, del ambiente en el que se trabaje, presencial o virtual, independientemente de las herramientas que se utilicen, los fines de la educación se siguen compartiendo a lo largo de todo el trayecto educativo. ¿Sí? La educación tiene fines importantes: formar hombres de bien, generar conocimientos, propiciar aprendizajes, entre otros muchos fines. Entonces, independientemente de la época, del modelo, del programa, de muchas cosas, mi punto de vista, mi opinión, que no puede ser la única, yo entiendo que puede haber más opiniones al respecto, es que hay ciertos fines de la educación que se mantienen firmes y que se mantienen constantes. Eso, compañeros, es algo que no podemos perder de vista, es algo que debemos de tomar en cuenta. Por esa razón, a mí me parece, y bueno, repito, es mi opinión personal, que esta lectura de los fines de la educación, educar para la sabiduría, o me sigue pareciendo una lectura vigente, una lectura que nos da muchos elementos para hacer un análisis en ese sentido. Obviamente también nos habla de el ritmo que debe de tomar la educación. Yo digo que los docentes de alguna manera también tenemos algo de músicos, porque tenemos que llevar un ritmo, tenemos que saber llevar el ritmo. ¿Cuál es ese ritmo? El ritmo que nos plantea la educación misma, el modelo mismo, ya sea teórico o pedagógico, en ese sentido. Entonces hay que estar muy alertas, hay que conocer y saber cuál es la finalidad, cuál es la intención, cuál es el punto importante al que queremos llegar, al que tenemos que llegar, y con base en eso nosotros tenemos que ir marcando un ritmo para llegar a la finalidad propuesta, al objetivo propuesto. Y bueno, otro punto importante también que nos menciona esta lectura es la función de la universidad. La universidad durante muchos años ha tenido, pues, muchos, diría yo me atrevería a decir, muchos incontables funciones, ¿sí? Y también la universidad ha tenido que irse adaptando, ha tenido que irse acoplando a los nuevos modelos, a los nuevos paradigmas educativos. Y estoy hablando de la universidad en general, no estoy hablando de alguna universidad en específico. Eso, compañeros, es algo conveniente. La universidad ha tenido que irse adecuando a las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del contexto en donde la universidad misma actúa, surge y actúa. Ese es un punto importante. No perdamos de vista que la universidad tiene que estar en comunicación directa, tiene que estar observando constantemente el medio en el que está para saber cuál es el tipo de profesionistas, cuál es el tipo de ser humano que se está requiriendo allá afuera para que la universidad contribuya en muy buena medida a su formación. Eso es algo importante, es algo que a mí me parece que esa es una de las funciones principales de la universidad como institución, en ese sentido. Otra cuestión importante también que manejamos en esta lectura, perdón, en este módulo, en este curso, es todo lo que tiene que ver con los estudiantes universitarios del siglo XXI. No podemos negar que
Los estudiantes también importante y en los últimos años muy dinámico y muy cambiante respecto del proceso de aprendizaje. Decía yo hace un momento que hasta hace muy pocos años la responsabilidad del aprendizaje caía en una mayor medida en el profesor. ¿Sí? El profesor los profesores éramos los responsables de si un estudiante aprendía o no aprendía a partir de esta interacción directa, a partir de esta interacción presencial, en donde el estudiante veía a sus estudiantes, el profesor, perdón, veía a sus estudiantes dos veces a la semana, 3 veces a la semana o los 5 días de la semana, ¿sí? Llegaba, dictaba su cátedra y se iba. Y al final de algún tiempo encargaba algunas actividades, ponía alguna evaluación y el resultado del aprendizaje era el porcentaje de aciertos o desaciertos que tuviera el estudiante en la realización de sus tareas o en la ejecución de su examen. Hoy en día esto ha cambiado también. Los estudiantes ahora tienen una gran responsabilidad y están ante un gran reto, asumir ellos de manera clara y directa la responsabilidad de su aprendizaje. Es conveniente que dejemos muy en claro que el docente cada vez va a participar menos en este proceso. El docente será el encargado de seleccionar contenidos, seleccionar materiales, seleccionar actividades, seleccionar los instrumentos para evaluar esas actividades y en un momento dado emitir un juicio al respecto de, pero ya no será necesariamente en función de una calificación o algo así, sino en función de resultados, en función de desempeño que el estudiante tenga en ese sentido. Recordemos que el modelo educativo actual, por el que estamos atravesando en este momento, en todos los niveles educativos, que es la educación basada en competencias, lo que califica, por decirlo de alguna manera, es el desempeño. En este nuevo modelo, no basta con que el alumno nos diga sí sé hacerlo o ya lo aprendí. En este nuevo modelo, el estudiante tiene que demostrarnos haciendo las cosas, porque es parte del saber hacer, tiene que demostrárnoslo haciendo, tiene que hacer las cosas y el docente tiene que estar muy al pendiente del proceso de ejecución y desempeño que el estudiante va teniendo. Por eso es que, de acuerdo a las propuestas de evaluación del modelo por competencias, lo que el docente tiene que evaluar es el desempeño del estudiante. Y si nos apegamos a los lineamientos planteados por el modelo, en este modelo no debería de existir calificaciones. El resultado final debe ser apto, no apto. Y si es no apto, entonces el docente tendrá que tener actividades remediales para que el estudiante termine de desarrollar la competencia, termine de adquirir la competencia y entonces obtenga un resultado de apto en ese sentido. Vean ustedes cómo a esto me refiero específicamente cuando hablo de que la responsabilidad ya no es del docente, en muy buena medida, independientemente de que sea una relación virtual o una relación presencial, es el estudiante el que debe de asumir este compromiso. Y creo que es un enorme momento a nivel educativo. ¿Por qué digo esto? Porque los estudiantes de hoy en día tienen todo un bagaje tecnológico, tienen todo un apoyo tecnológico al que pueden recurrir para aprender, para conocer. Uno entra a la red, busca tutoriales de lo que sea y uno va a encontrar ahí diferentes formas de llegar al objetivo propuesto a través de un tutorial. ¿Sí? Hay gente, podemos tener un tutorial de los especialistas, y perdón por la redundancia que voy a decir, los especialistas más especializados respecto de lo que estamos queriendo aprender. Y además los estudiantes, y nada más los estudiantes, no nada más los estudiantes, los docentes también, tenemos esa enorme ventaja
esa enorme posibilidad de ver ese tutorial las veces que sean necesarias hasta que hayamos aprendido. Esto, compañeros, tiene que ver con la parte cognitiva de la competencia. Al momento de ejecutarlo, obviamente, tenemos que echar mano de eso que hemos estado aprendiendo. Entonces, en ese sentido, los estudiantes son, tienen que dejar de ser dependientes del docente, que es una cuestión, es una relación que durante muchos años y muchos modelos se dio en el ámbito educativo para asumir la autonomía. El estudiante debe de asumir su autonomía en cuanto a su proceso de aprendizaje. Y esto, compañeros, bueno, pues de acuerdo a esta autora, ¿sí? Que es María Zúñiga, bueno, pues esta autonomía, una de las cosas que va a propiciar en los estudiantes es el pensamiento crítico. Esto es muy importante porque después yo he escuchado a muchos colegas y yo confieso que en algunas ocasiones lo he dicho, es que como que no saben pensar, como que no piensan, como que hacen las cosas al ahí se va. Y no, a partir de esto, a partir de que el estudiante asuma el compromiso y la responsabilidad de su propio aprendizaje, obviamente uno de los aspectos que tiene que desarrollar y que se le va a desarrollar a partir de esta nueva interacción entre el sujeto y el conocimiento es el pensamiento crítico. Y el concepto de pensamiento crítico abarca muchos aspectos, pero una de las cuestiones más importantes que debe de tener en cuenta el estudiante y el docente también es que esto le va a permitir tener un gran discernimiento al estudiante, saber seleccionar la información, saber seleccionar el conocimiento, saber seleccionar los datos que le van a permitir aprender, saber hacer y saber ser, es decir, saber interactuar con nosotros. Esa parte a mí me parece mucho, muy importante en este sentido. Y bueno, compañeros, bueno, pues esto fue un breve recorrido por todo lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos discutiendo y analizando en las tutorías que hemos estado teniendo. Paso ahora a platicarles un poco de un trabajo final. Es un ensayo. Sí, recuerden ustedes que el ensayo es un escrito personal. Es un escrito donde el autor tiene que dar su punto de vista respecto de algo. El autor tiene que asumir una postura respecto de algo. Esta postura puede ser a favor o puede ser en contra de. Ustedes deciden si están a favor o en contra. ¿Y cuál es, cuál es la temática del ensayo? Muy sencilla, yo no quiero que hagan algo fuera de contexto. La lectura de María Zúñiga tiene varios subtemas. Ustedes van a seleccionar uno de esos subtemas de la lectura y entonces lo que van a hacer es que van a desarrollar su postura teniendo en cuenta argumentos que pueden ser argumentos personales y pueden ser argumentos de otros autores, claro, por supuesto, dándoles el crédito, ¿sí? Para defender la postura que asuman. Ustedes deciden si están a favor, ustedes deciden si están en contra de lo que se dice ahí. Eso ya es decisión personal. Otra característica y cualidad del ensayo es que podemos hablar en primera persona. Debemos hablar en primera persona, porque recuerden ustedes que es mi opinión, es mi punto de vista, es lo que yo creo, es lo que yo pienso respecto de esto. Pero ojo, no nada más es que yo lo diga porque se me ocurrió y no, y punto, no. Tenemos que tener argumentos académicos sólidos, argumentos académicos válidos. Es decir, imagínense que están ustedes en un juicio y son el abogado defensor o el fiscal. Y entonces ustedes deben de tener argumentos para convencer al juez de que ustedes tienen la razón. Pues compañeros, en este caso, ni modo, me toca ser el juez y tendrán que convencerme en ese sentido respecto a lo que ustedes están diciendo. La estructura del ensayo también es muy simple, es muy sencilla, no requiere de mucho. Básicamente son tres aspectos. Una introducción,
el desarrollo del tema que incluye la postura, los argumentos para convencer a quien lo estamos leyendo y las conclusiones. Y obviamente tiene un listado de fuentes o de referencias bibliográficas, ya saben ustedes, APA, porque es lo que tenemos que trabajar y hacer en este sentido. ¿Sí? Recuerden ustedes también, compañeros, que la fecha para entregar o mandar este ensayo, como ustedes gusten, subirlo a la plataforma o mandarlo a mi correo, es el 24 de noviembre. De todos modos, por ahí todavía vamos a estar interactuando en algunas tutorías. Yo les pido, por favor, que si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto de esta situación, bueno, en las tutorías que aún nos faltan, me lo hagan saber o me escriban un correo para que aclaremos las dudas. Pues compañeros, para mí, como siempre, ha sido un gran gusto compartir con ustedes un poco de lo que yo sé. Estaremos viendo más adelante en la materia, en la siguiente materia que tiene que ver con la línea de investigación de este programa académico para seguir trabajando en el documento que les va a permitir obtener el grado. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo, sus enseñanzas y estamos en contacto. Que tengan muy buen día, pasen un excelente tiempo próximo a terminar el año y hasta muy pronto.